Como les decía, vamos a poner en práctica la teoría de Sturluville. Estos hechos que les acabo de mencionar, el hecho de que si nosotros nos topamos con una ecuación diferencial que tenga la forma Sturluville y somos capaces de hallar funciones que satisfagan el problema del sistema Sturluville y hallamos los valores propios correspondientes, los vectores propios correspondientes, entonces nosotros tendremos una herramienta muy útil, porque en términos de esos valores y vectores propios, específicamente de los vectores propios, vamos nosotros a poder escribir cualquier otra solución, la que se nos dé la gana. Y para ilustrar este punto, voy a empezar con una ecuación diferencial muy sencilla, que seguramente ustedes ya conocen, y seguramente incluso hasta la han resuelto, ya sea por la técnica que voy a establecer a continuación, o ya sea mediante alguna otra técnica, pero estoy seguro de que ya conocen esta ecuación, que es la ecuación de onda. ¿Sale? Incluso me imagino que hasta cuando ustedes escuchan la palabra, bueno, la frase ecuación de onda, pues inmediatamente se imaginan funciones seno, funciones coseno, esencialmente como soluciones pues de la ecuación de onda, y en particular la ecuación, o el problema físico en el que me voy a interesar por ahora. Bueno, pues sabemos que la ecuación de onda no aplica solamente a, digamos, por ejemplo, en la electrodinámica, sino que en muchas áreas de la física ocurre la ecuación de onda. Por ejemplo, en termodinámica puede ocurrir la ecuación de onda como para ondas de calor, aunque en realidad ahí hay una forma un poco diferente. Podemos también tener, por ejemplo, la ecuación de onda para el problema de la cuerda vibrante, es decir, para medios continuos, o bien puede aparecer en algún otro contexto, por ejemplo, también en medios continuos, por ejemplo, para el desplazamiento de las ondas sonoras, etcétera. Entonces, la ecuación de onda es muy importante en varias partes de la física. Y me voy a concentrar en un problema específico. A mí me gusta mucho el problema de la cuerda vibrante. O la cuerda de guitarra. Si ustedes, a lo mejor en esta ecuación ya la han deducido tal vez en su curso de medios continuos o en algún otro curso, de todas formas, si no lo han hecho, no importa. Vamos a concentrarnos, al final de cuentas, la mayor parte del tiempo en la matemática. Aunque en algún momento voy a recurrir a la física para tratar de ejemplificar el propósito que tenemos aquí, ¿no? A ver, entonces, déjenme hacer el dibujo mejor. Listo. Entonces, si nosotros tenemos una cuerda, pensemos que esta cuerda es una cuerda que está tensa. Esta cuerda, cuando es deformada, aquí la voy a pintar un poco horrible, pero imagínense que esta es mi cuerda, en reposo, ¿verdad? Está fija tanto del extremo izquierdo como del extremo derecho, digamos a una pared o a algún objeto fijo, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede con esta cuerda? Cuando nosotros la deformamos, bueno, claro, si nosotros no intervinimos en nada, la cuerda queda fija, ¿verdad? Se queda permanentemente en reposo. Pero si nosotros, por ejemplo, la deformamos, por ejemplo, pensemos que ponemos aquí el dedo y entonces nosotros la estiramos y nosotros soltamos la cuerda, pues entonces la cuerda va a empezar a vibrar, ¿verdad? Va a empezar a moverse de arriba para abajo y va a generar diversos movimientos intermedios. De una forma u otra, vamos nosotros a tener tal vez un comportamiento dinámico, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros quisiéramos describir. Queremos nosotros saber cómo se comportan estas vibraciones como función del tiempo, este movimiento como función del tiempo. Entonces, bueno, no es sorpresa que si nosotros hacemos un análisis del sistema, como si se tratase de resortes
unidos, etcétera, nosotros podemos deducir una ecuación para la deformación. Vamos a llamar este punto, este, vamos a llamarlo psi, que depende de X y que posiblemente va a depender del tiempo. Esta es la deformación de la cuerda, esencialmente. Entre comillas lo voy a ponerle deformación, porque es la distancia de este punto de la cuerda a su posición de equilibrio, a su posición de reposo. Entonces, por eso le llamo deformación de la cuerda. Claramente, como es una cuerda que está fija en los extremos, pues este punto pues está cerca, está lejos de los extremos, entonces nosotros vamos a tener por consecuencia que esta es una función que va a depender de X, del valor de X y por supuesto del tiempo. Cuando yo deje vibrar la cuerda libremente, pues claramente este punto se va a mover arriba y abajo y este movimiento entonces para cada uno de los valores de X, este es esto es lo que yo estoy llamando X, la posición relativa a algún origen, por ejemplo la posición relativa a algún origen, a lo largo de esta dirección, ¿vale? Entonces, como les había mencionado, si ustedes hacen un análisis de la cuerda, de acuerdo con las leyes de la física, entonces podrán ustedes deducir la ecuación de onda para este problema. Es decir, la función psi, la función de formación de la cuerda, satisface la ecuación siguiente, que es la derivada segunda de psi respecto de x es igual a 1 entre c por la derivada de psi, una constante, 1 entre c cuadrada, por la derivada segunda de la función psi respecto del tiempo. Donde c es una constante que seguramente ustedes ya conocen, se interpreta como la velocidad, ¿sale? Es la velocidad de la onda. Así que nadie puede decir que esta ecuación no es la onda, porque es la ecuación de onda. Y no solamente porque es la ecuación de onda, sino porque este es uno de los problemas más sencillos en donde se puede ilustrar varias técnicas que se van a utilizar más adelante para resolver problemas más generales. ¿Okay? Voy a empezar, de hecho, entonces, dos cosas que vamos a aprender a continuación es, primero, la técnica de separación de variables. Este es como un resumen anticipado de lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver la técnica de separación de variables. Para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Quiere decir que esta técnica que voy a aplicar no va a ser la primera vez. Vamos a aplicarla a cada rato, ¿sale? Cada vez que les presento una ecuación nueva, lo primero en lo que tienen que hacer es pensar en la técnica de separación de variables u otras técnicas que también vamos a ver, no va a ser la única. Entonces, esta es una técnica para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Pero no solamente eso, también vamos nosotros a ver una de las cosas que vamos a extraer de hacer el análisis de esta ecuación tan simple, a hacer, poner en práctica la teoría de Sturm-Liouville.
Entonces, este es el problema al que nos vamos a enfrentar a continuación. Antes de continuar, conviene saber, y para eso precisamente escogí el problema de la cuerda vibrante, conviene saber cómo es, cuáles son las condiciones para resolver este problema. Porque, de hecho, estas condiciones, aunque si nosotros tratásemos la ecuación diferencial de la ecuación de onda de manera genérica, si bien podríamos establecer las condiciones de frontera de manera matemática, pues sí, lo podríamos hacer, ¿verdad? Sin quebrarnos la cabeza en la física, pero quiero apoyarme en la física para que ustedes entiendan el propósito de las condiciones que voy a establecer a continuación. ¿Cuándo es que nosotros, o bajo qué condiciones nosotros podemos tener la solución que nosotros buscamos, la solución deseada? ¿Sale? Tenemos la ecuación y les dije, bueno, esta la pueden deducir mediante un análisis de la física, de medios continuos, y en fin, pero una vez que ya tenemos la ecuación y la queremos resolver, pues hay cosas que naturalmente van a surgir. Por ejemplo, una de las cosas que es indispensable saber es la siguiente, desde el punto de vista físico. Si nosotros dejamos la cuerda sin mover, si nosotros no la perturbamos ni hacemos absolutamente nada, entonces la cuerda va a quedar fija, ¿sale? Sin ningún movimiento. Ahora, si nosotros nos fijamos, cuando nosotros hacemos una deformación de la cuerda, pues nosotros tenemos una función inicial, ¿sale? Esta función inicial se puede pensar como la deformación inicial. Específicamente es, ¿sale? Nosotros deformamos la cuerda y una vez que la hemos deformado, pues la dejamos libre para que el movimiento surja. Bueno, pues entonces quiere decir que de alguna forma esta función, la función psi, debe cumplir una condición inicial. La condición inicial es la siguiente. Si nosotros entonces decimos que f de x es una función dada, entonces esta f de x será la deformación inicial. Lo que quiere decir es que la función psi de x al tiempo t igual a 0 debe coincidir con esa deformación que yo hice a propósito. ¿Sale? Es decir, esta es una función conocida. No es una función desconocida. La que es desconocida es la psi. Yo no sé cómo se comporta para todo x, para todo t. Pero la deformación inicial sí que la debo conocer. Entonces es una función dada. Pero resulta que para esta clase de problemas no solamente tenemos una condición inicial, sino que también tenemos condiciones de borde. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo sé desde el principio, porque así establecí el problema, que la cuerda está fija en los extremos. Como la cuerda está fija en los extremos, quiere decir que para los valores x igual a 0 y x igual a L, donde estoy introduciendo un valor de L, que es la longitud de la cuerda de reposo en reposo, si estoy dejando la cuerda fija en los extremos, entonces estoy imponiendo condiciones en la frontera o en los bordes. Algunas veces me voy a referir a estas condiciones como condiciones de borde. Y estas son condiciones que se establecen de la siguiente forma. Nos dice que si la cuerda está fija en los extremos, entonces la deformación en uno de los extremos, no importa cuál sea el tiempo, debe ser cero. Pero la deformación en el otro de los extremos, pues también es cero. O sea, no hay deformación en los extremos, porque la cuerda está fija, claramente, ¿verdad?
Y no importa cuál sea el tiempo en el que esté evaluando la función, más vale que esto se cumpla. ¿Vale? Entonces, con estas condiciones, ahora sí tengo ya bien definido mi problema. Yo ya sé qué función estoy buscando. Estoy buscando una función que en los extremos sea cero. Estoy buscando una función que al evaluarla al tiempo inicial, al tiempo cero, pues sea una función conocida, una función dada, una función que yo determino a priori, ¿sale? Que yo les doy desde el inicio, porque yo sé cómo es la deformación. Una vez estableciendo entonces estas características del problema a resolver, ahora sí, voy a dedicarme a resolver el problema justamente con estas dos características, estas dos técnicas que voy a emplear. La técnica de separación de variables y la técnica de Sturm-Liouville. Pues empecemos. Técnica de separación de variables. Resulta que este tipo de ecuaciones diferenciales parciales, y muchos otros problemas que aparecen en la física se pueden resolver haciendo una suposición, lo que algunas veces llaman ansatz de separación. Suposición. Vamos a suponer que la función psi, la solución que nosotros buscamos, se puede escribir como el producto de dos funciones. Psi, que depende de x y de t, la vamos a escribir como una parte que depende únicamente de la posición, vamos a llamarle r de x, multiplicado por una parte que depende únicamente del tiempo. Esto es lo que se conoce, esto se conoce como el ansatz de separación. Ansatz es una palabra en alemán, seguramente ya se la habrán escuchado, nombrar en algunos otros cursos tal vez, si no, bueno, se las presento. Esencialmente ansatz significa suposición. Este es el ansatz de separación. Dice, bueno, está bien. ¿Y qué gano con eso? Bueno, pues gano lo siguiente. Un problema que se ve muy complicado lo puedo reescribir en términos de un par de problemas que son menos complicados. Ese es todo el chiste de lanzas de separación. Entonces vamos a ver cómo es que se supone, cómo es que se supone que funciona este método. Pues vamos a tomar esta función psi y la vamos a sustituir dentro de la ecuación de onda. Bueno, pues vamos a hacerlo. La derivada segunda respecto de x de R por T. Y no les voy a poner sus argumentos, ya establecí que R depende únicamente de X, T depende únicamente de T. Y esto pues debe ser 1 entre C cuadrada, la derivada respecto de T, derivada segunda, es de R por T. ¿Qué significa esto? Si ustedes se dan cuenta, como R nada más depende de X, quiere decir que T es constante respecto de esta derivada. Y la derivada parcial en realidad se convierte en una derivada ordinaria. Entonces tenemos lo siguiente. T multiplica la derivada segunda de R respecto de X. Del otro lado pasa algo similar. La R es constante respecto de la variable de tiempo y esta derivada parcial de t respecto de t se convierte en una derivada ordinaria de segundo orden.
Y luego, lo que vamos a hacer es un poco de álgebra, de hecho, una álgebra muy simple. Vamos a pasar esta R del otro lado de la igualdad, esta T del otro lado de la igualdad, para obtener lo siguiente. La de 1 entre R por la derivada segunda de R respecto de X debe ser igual a 1 entre C cuadrada, que multiplica a 1 entre T por la derivada segunda de T respecto de X. Perdón, respecto del tiempo. Respecto de T. Y aquí es donde entra la magia de la separación de variables. Resulta que si nosotros tenemos, fíjense, del lado izquierdo de la igualdad tenemos una función, una combinación de funciones, si ustedes quieren, que depende únicamente de X. Todo esto que está aquí solo depende de X. Y el otro lado de la igualdad solo depende del tiempo. Pero entonces, fíjense, yo tengo una función que únicamente varía con la X, con la posición. Y del otro lado, o sea, yo estoy requiriendo que esto sea igual a otra función que únicamente va a cambiar si cambia el tiempo. Pero entonces, si estas dos cosas han de ser iguales y el tiempo lo puedo variar independientemente de la posición, por supuesto, ¿verdad? Yo me puedo mover en el espacio y quedarme en un punto en el tiempo, evolucionar cuando yo quiera. O sea, son dos variables que son independientes. Pero si todo esto es una función y todo esto es una función, ¿a qué debe ser igual esa función si estos dos deben coincidir? Si una función que depende de x debe coincidir con una función que depende de t para todo x y para todo t, porque es así como se debe establecer esta igualdad, porque esta igualdad vale para todo x y para todo t, pues no queda de otra más que establecer el hecho de que un lado de la igualdad, por ejemplo el lado izquierdo, debe ser igual a una constante. Vamos a llamarle lambda. Y de hecho esta lambda se va a llamar, es constante de separación. Pero si esto debe ser una constante, pues entonces el otro lado de la igualdad debe ser la misma constante. ¿Vale? O sea, lo que quiero decir es que no hay forma, no hay ninguna forma alternativa de pedir que una función de x sea igual a una función de t si estas no son más que unas constantes. O sea, si yo pusiera cualquier otra cosa, pues entonces ya no se podría satisfacer la igualdad. Necesariamente debe ser una constante. Entonces lo que estoy diciendo es que este lado de la igualdad es una constante y este lado de la igualdad también debe ser la misma constante. ¿Sale? Estas dos son la misma constante. ¿Vale? Vamos a fijarnos entonces en esta ecuación y luego nos vamos a fijar en esta ecuación. ¿Sale, vale? Bien, entonces, primera ecuación. Vamos a llamarle esta ecuación. Fíjense que de esta igualdad nosotros podemos escribir la siguiente expresión. Tenemos que la parte que depende de x, de la función psi, satisface una ecuación que seguramente ustedes ya conocen bastante bien.
La conocen tan bien que estoy seguro que me pueden dar sus soluciones cerrando los ojos. De hecho, creo que ni siquiera la estaban viendo cuando ustedes ya sabían cuál era la solución o las posibles soluciones. ¿Cuál sería la solución general para esta ecuación diferencial? ¿Sí la conocen? ¿Sí la recuerdan o la asocian con un problema físico, tal vez? Entonces, cualquier cosa que me puedan decir. La asocian con un problema físico o me dan la solución. No importa, cualquiera de las dos cosas sí. Suficiente para mí. Con el oscilador armónico. Efectivamente, es la ecuación del oscilador armónico, ¿verdad? Salvo un signo que está por ahí, ¿verdad? Echando mosca. Ok. De hecho, si nosotros resolviéramos inocentemente la ecuación diferencial, pues podríamos darnos cuenta que la solución podría escribirse como la exponencial e a la más menos la raíz de lambda, ¿cierto? Se multiplica por x. ¿Por qué? Porque si yo tomo la primera derivada, por ejemplo, r', pues esto se convierte en más menos raíz de lambda por e a la más menos raíz de lambda por x. Y si tomo la segunda derivada, pues entonces esto es más menos raíz de lambda por más menos raíz de lambda es lambda, que multiplica a e a la más menos raíz de lambda por x. Esto es lambda y el x va aquí afuera. ¿Sale? Que esencialmente es lambda multiplicado por r. ¿Sale? O sea, lo que estoy diciendo aquí con todo esto es probando que efectivamente r resuelve esta ecuación diferencial. ¿Sale? Entonces, en principio, estas serían las soluciones. Por supuesto, no estoy haciendo ninguna hipótesis sobre lambda. Lambda la estoy dejando como una cosa arbitraria, ¿vale? Es una constante real arbitraria hasta este momento, porque es una constante de separación. Lo que yo necesito y el principal problema que ustedes van a enfrentarse, ya sea que ustedes estén viendo como en este caso, las soluciones de una ecuación sencilla como la ecuación de onda o como las soluciones de un oscilador armónico, o ya sea que se enfrenten a otro tipo de funciones en otro tipo de ecuaciones diferenciales parciales. La idea siempre va a ser la misma y más vale que se la graben en la mente. Ustedes tienen que hallar los valores lambda correspondientes. ¿Cuáles son los valores que satisfacen los requerimientos de las condiciones que están impuestas, por ejemplo, la condición inicial o las condiciones de frontera? Típicamente, la lambda generalmente va a suceder así, que las constantes de separación van a tener que ver más con las condiciones de frontera. Si es que podemos nosotros imponer las condiciones de frontera. Si nosotros no pudiéramos imponer las condiciones de frontera con una solución dada, entonces tendríamos que investigar de qué otra forma se podrían satisfacer. ¿Vale? Entonces, quiero que vean dos escenarios posibles. Bueno, antes de eso, a ver, déjenme pensar. Sí, ahorita voy con las soluciones, pero primero quiero hacer una aclaración, más que una aclaración, quiero hacer notar un punto. Esta ecuación diferencial es un sistema Sturm-Liouville. ¿Me quieren decir cuánto vale P de X? También díganme cuánto vale Q de X. Y también quiero que me digan cuánto vale W de X. A ver, entonces primero empecemos con P de X. ¿Cuánto vale P de X? Si este es un problema Sturm-Liouville, pues entonces tengo que identificar estos tres cosas. ¿Cuánto vale P de X? Si quieren les pongo aquí la ecuación de Sturm-Liouville. La ecuación para el sistema Sturm-Liouville. Que seguro la tienen en su cuaderno, ¿verdad? ¿Alguien me quiere decir cuánto vale P de X?
¿No? ¿Alguna Sería idea? 1. ¿Cuánto? 1, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto vale Q? Debe ser 0, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto vale W? Es la constante, bueno, el R. Ojo, la W está de este lado. ¿-1? -1. Lo que pasa es que R es la función que estamos buscando. R juega el papel de la U, ¿vale? No se confundan. R es la función que buscamos. ¿Ok? Entonces, por supuesto, la función de peso es -1. Si este entonces es un sistema Sturmoville, pues entonces más vale que yo halle ese conjunto de funciones que me va a servir de base para poder expresar cualquier solución. Esa es la idea que les estoy vendiendo. Más vale que sea así, ¿verdad? Entonces vamos a dirigirnos para allá. Queremos entonces resolver esta ecuación diferencial. Aquí ya la estoy resolviendo. De hecho, ya la resolví. En realidad esta es la solución. Pero yo necesito saber, bueno, ¿y dónde está el sistema? Si estas son las soluciones, bueno, para hallar el correspondiente sistema de funciones propias de esta ecuación diferencial, pues entonces tengo que fijarme en la constante lambda. La constante lambda es, y junto con las condiciones de borde, es la que me va a proveer del sistema de ecuaciones, perdón, el sistema de funciones que va a funcionar como una base para cualquier problema que yo quiera resolver. ¿Sale? Entonces voy a ir para allá en un momento, nada más díganme si necesitan hacer copias, hacer notas de esta transparencia o ya me puedo cambiar. Bien, voy a cambiar de transparencia para continuar entonces con la solución y hallar ese conjunto de funciones. Entonces tenemos la ecuación diferencial, voy a reescribirla, como les dije. Tenemos que la derivada de R, la derivada segunda, respecto de X, es un problema Sturm-Liouville. Y entonces queremos hallar el conjunto de funciones. ¿Cómo le hacemos? Ya les dije que las soluciones, pues, las podemos escribir en 3 patadas, ¿verdad? R es E a la más menos raíz de lambda. Pero hay un problema que no hemos considerado. Está bien, la raíz de lambda por X. Las cosas que no hemos considerado son las condiciones de frontera. Nosotros sabemos que porque así lo establecimos, sabemos que las condiciones de frontera son que la función psi de x, t, perdón, de 0, t, sea igual a 0 y que psi de L, t sea igual a 0. Los extremos están fijos. Pero si nosotros lo escribimos en términos de lanzas de separación, entonces podemos ver que R de 0, R en 0 por T valuada en T debe ser igual a 0, ¿verdad? Esta implica esta igualdad. Y por otro lado tenemos que R evaluado en L, multiplicado por una función T que depende del tiempo, también debe ser 0. Esta condición es la que se sigue de acá. En consecuencia, ¿qué es lo que puedo decir? Como T es una función independiente de R y nada más depende del tiempo, entonces quiere decir que no puedo igualar a 0 esta T bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Entonces no queda más remedio que lo que lo está multiplicando, lo que está multiplicando esa función, sea lo que valga 0. Entonces, fíjense qué padre esto de lanzas de separación, porque me está diciendo que las condiciones de borde se pueden escribir en términos únicamente de la función separada, la que depende de la posición. R de 0 debe valer 0 y R evaluada en L también debe valer 0. No hay otra forma de garantizar las condiciones de frontera, ¿sale? Así que las condiciones de frontera del problema original se convierten en condiciones de frontera del problema de la ecuación separada, ¿sale? Entonces estas son condiciones de frontera.
para la ecuación separada. ¿Cierto? Entonces, fíjense bien en el camino que estoy haciendo, porque es el mismo camino, insisto, que van a seguir cuando traten otro tipo de funciones, otro tipo de ecuaciones. Ahora, entonces ya tengo información. Yo sé que estas son las funciones que resuelven esta ecuación diferencial, pero tengo que cumplir todavía con estas condiciones. Notemos lo siguiente. Fíjense que lambda, como yo dije, lambda en principio, cuando yo establezco el ansatz de separación, lo único que sé de lambda es que tiene que ser un valor real. ¿Sale? Hasta este momento es lo único que sé. Pero si se dan cuenta, lambda está dentro del signo de una raíz. Quiere decir que si yo introduzco, por ejemplo, valores positivos de lambda, entonces esto conduce a una variable, perdón, a una función real, que es una función exponencial. Pero, por el contrario, si lambda resulta ser negativa, les voy a poner ese hecho. Si lambda es positiva, entonces las soluciones son exponenciales. Reales. Ustedes quieren, pueden llamar, no sé, en lugar de raíz de lambda, para no escribir algo tan feo, podrían decir, bueno, pues le llamamos, como lambda es una constante arbitraria, mientras sea positiva, la raíz de lambda pues va a seguir siendo real. Por lo tanto, yo puedo escribir raíz de lambda como, no sé, digamos, una variable mu, por ejemplo. Vamos a llamarle mu. Mu es raíz de lambda, es otra constante. Nada más le estoy cambiando de nombre. Y entonces, de hecho, en realidad le debí haber escrito de una forma distinta. Le voy a escribir como K, mejor. Ya de una vez que estoy en esto. No, bueno, sí lo dejo con mu, porque después voy a usar la K para otro propósito. Este mu vamos a ponerlo como raíz de lambda, y sabemos que mu es real. Y si quieren, como nosotros estamos incluyendo fuera los signos, entonces podemos decir no solamente eso, sino que mu es positivo. ¿Sale? Bueno, pues ya que establecí esta nueva variable, nada más le cambié de nombre para que fuera cómodo. Entonces yo puedo decir, miren, entonces R de X se puede escribir como una constante de integración por la exponencial positiva más otra constante de integración por e a la menos mu por x. ¿Vale? Entonces esta sería la forma de la solución bajo esta consideración, bajo la consideración de que lambda es positivo. Pero como les dije, hasta este momento yo he dicho, los valores de lambda pueden ser cualquier número real. Aquí me restringí solamente a la mitad de esos números reales. Voy a considerar el otro caso. Si suponemos que lambda es negativo, entonces las soluciones son exponenciales imaginarias, ¿verdad? A ver, las soluciones, en realidad voy a escribir. Bueno, en realidad de argumento imaginario, si lo quieren ver de esa forma, para decirlo propiamente.
Pero si son exponenciales con argumento imaginario, entonces quiere decir que esto, bueno, la solución que pondría aquí podría ser a por e a la, de hecho, si quieren lo escribo. Mejor voy a redefinir las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Mu sería entonces i veces raíz del valor absoluto de lambda, ¿verdad? Para que no, ya no haya ningún negativo. Pero esto le puedo llamar i veces, esta es otra constante, ¿vale? Nuevamente, dado el carácter genérico de lambda, pues yo puedo renombrar la constante como se me dé la gana. O sea, si tengo una combinación algo latosa, pues simplemente le cambio para que no sea tan latosa esta constante, ¿verdad? ¿Sale? Pero ¿cuáles son las restricciones de K? Bueno, pues podemos decir que K, si nosotros tomamos en cuenta los signos más y menos fuera de la raíz, pues entonces podríamos restringir a K solamente como los positivos, ¿verdad? K únicamente en, podría ser, perdón, K mayor que C. Entonces, las soluciones se podrían escribir como una constante A. Como son constantes de integración, pues vaya, o sea, no importa si le llamo igual. De todas formas, todavía voy a hacer, voy a descartar alguna de estas soluciones. Ahorita van a ver cómo. Entonces, esto es E a la IK multiplicada por X más B por E a la menos IK por X. Hasta aquí, bueno, pues supongo que todo bien, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? Hasta este momento, lo único que sé entonces es que K es positivo, K es mayor o igual que cero, es una constante real, que mu es una constante real, ¿sale? Y tengo estos dos tipos de soluciones. ¿Por qué hago distinción entre ellos? Porque son dos soluciones, dos funciones realmente distintas. Estas son funciones que oscilan, son funciones de hecho senos y cosenos. Aquí me dio la gana ponerlo como exponenciales imaginarias, pero nada me impide, absolutamente nada me impide escribir, y de hecho hay una forma de transformarlo, ¿verdad? Escribir esta R en términos de las funciones senos y cosenos. O bien, entonces lo voy a escribir de esa forma. Entonces la R de X la podría reescribir como una constante, vamos a llamarle C, por el seno de KX, más D, otra constante, por el coseno de KX. ¿Hasta aquí todo bien? Como quiera que sea, yo puedo entonces ahora hacer la siguiente observación. ¿Sale? Quiero que vean o quiero que ustedes noten lo siguiente. Quiero ahora satisfacer las condiciones de frontera. Vamos a ponerle a estas ecuaciones, les vamos a poner nombre. Vamos a llamarle, no recuerdo si he empezado numeración, pero bueno, les voy a poner en esta transparencia, esta es la ecuación 1, y en esta transparencia, esta es la ecuación 2. Esta, si quieren, la llamamos 3. ¿Sale? Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Resulta que si nosotros queremos imponer las condiciones de borde, entonces nos vamos a dar cuenta que la solución dado por la expresión 1, es decir, en términos exponenciales reales, no puede ocurrir. Uh-huh. Si imponemos las condiciones de frontera,
las soluciones dadas por la ecuación 1 deben quedar excluidas. Las soluciones de 1 quedan excluidas. No importa cómo le hagan, no hay forma, no hay ningún mu, de tal manera que, ojo, lo que tenemos que hacer es solamente fijar mu. No tenemos que tocar las constantes A y B, ¿vale? No en este momento. Si no hay forma de satisfacer las condiciones de frontera, ambas condiciones de frontera al mismo tiempo, pues entonces nosotros no podemos, no podemos tomar las soluciones de uno como soluciones para el problema que nosotros estamos resolviendo o queriendo resolver, ¿sale? Entonces, uno no puede satisfacer estas condiciones de frontera, eso es lo que quiero decir. Pero las soluciones dadas por 2 sí que satisfacen las condiciones de frontera para ciertos casos específicos. Para ciertos casos. ¿Vale? De hecho, las ecuaciones dadas por 2 esencialmente son las mismas que 3. Así que no importa si yo utilizo la forma de exponencial imaginaria o utilizo la forma la forma de senos y cosenos de la solución, no importa. Yo puedo resolver, yo puedo imponer las condiciones de frontera. En este caso, me conviene utilizar la forma 3. ¿Vale? Usaremos la forma 3 de estas soluciones. De estas soluciones podemos ver lo siguiente. Si nosotros tomamos R evaluada en 0, entonces C multiplicada por el seno de K por 0 más D por el coseno de K por 0 estamos pidiendo que esto sea igual a 0. ¿Vale? Fíjense, aquí yo puedo decir, bueno, sí voy a tocar la constante de separación, perdón, la constante de integración D. Aquí voy a pedir que D sea igual a 0. Hasta aquí no hay problema porque todavía me queda una constante C sin tocar. ¿Sale? O sea, esta sería como la parte que me va a quedar como posible solución. Pero ahora, si nosotros tomamos R evaluada en L, entonces voy a obtener C multiplicando por seno de K por L más D y vamos a requerir que esto sea 0. Pero D ya vale 0 porque yo lo impuse con la condición, la primera condición. Entonces, ya lo tiro a la basura porque yo escogí esta constante como D igual a 0. ¿Qué sucede ahora? ¿Cómo yo obligo a que esta función se haga igual a 0? Pues escogiendo el K. El K es el que me va a permitir hacer que esta función sea 0 sin tocar la constante de integración.
me debe quedar por lo menos una constante de integración. Si las dos las hago cero, entonces estoy frito, ¿verdad? Pues resulta que sí, yo puedo escoger, de hecho, podemos escoger o podemos tomar la constante de separación K, bueno, en realidad la constante de separación transformada por que depende de la constante de separación original. Podemos tomar la constante K como un múltiplo de pi entre L, ¿verdad? Bueno, lo voy a escribir mejor como con ecuaciones, como un n que multiplica pi, que multiplica a 1 entre L, o sea, entre L. Con esto entonces podemos ver que seno de n por pi por L dividido entre L siempre vale 0, ¿verdad? Para cualquier n que esté contenido en los enteros, de hecho. Podemos tomarnos todos los enteros, o bueno, de hecho, en realidad deberíamos tomarlos solamente los naturales, este, porque bajo un cambio de signo, pues la función es exactamente la misma, ¿verdad? Lo que queremos es que sean funciones linealmente independientes. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces aquí? Ahora sí, fíjense, ahora sí encontré mi conjunto de funciones. El conjunto de funciones propias del operador L igual a la derivada respecto de X, derivada, en realidad derivada segunda respecto de X. Fíjese que a esto se reduce el operador L porque P vale, recuerden ustedes, me lo acaban de decir hace rato, porque P vale 1 y de hecho Q vale 0. Entonces el operador se restringe a esto. El conjunto de funciones propias entonces, con función de peso W igual a menos 1, es el siguiente. Entonces, el conjunto de funciones, vamos a llamarle Rn de X, son las funciones dadas por seno de n pi por X dividido entre L, donde el valor de n claramente debe ser un número natural. Y lo que me garantiza el teorema de Sturluville es que esto es una base. Esto es una base en el espacio de Hilbert. Voy a ponerlo como espacio de funciones para que no les suene extraño. Una base en el espacio de funciones. Esto es lo que me dice el teorema de Sturluville, ¿sale? Pero dices, bueno, está bien, está chido, es una base. ¿Y qué hago con esa base? Pues resolver el problema original. Ni siquiera he terminado de resolver el problema original, pero ya avancé en algo. Si yo voy a encontrar una solución, voy a utilizar este conjunto de funciones para expresar la solución como un desarrollo en términos de los elementos de la base. ¿Sale? Pero bueno, aquí no me queda este espacio. Necesito una transparencia adicional. ¿Alguien necesita tiempo para tomar nota? Bien. Antes de hecho, no sé, bueno, pensé que tenía una transparencia nueva. Así tengo una.
Entonces, como les decía, de hecho, antes de proceder ahora sí con la solución del problema, fíjense que he estado dando muchas vueltas, pero es para explicar un montón de cosas que surgen de estas teorías. Fíjense, hay una cosa que merece la pena ponerle atención. Yo originalmente busqué una R que en cierta forma estaba parametrizada por una lambda. Entonces le podría yo decir, ah, miren, fíjense, en realidad ya encontré mi conjunto de funciones. Para cada lambda yo tengo una función que resuelve mi ecuación, ¿sale? O sea, esto es solución. Bueno, déjenme ponerlo mejor con otras palabras. R de lambda es R lambda de X. Es de hecho una función propia. Del operador L. Nuestro operador diferencial que solamente es la segunda derivada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque L aplicado a R lambda es igual, y de hecho ya lo probamos, o sea, nada más tomen la segunda derivada y se van a dar cuenta que esto es lambda veces la R lambda original. Y dicen, bueno, pues es que entonces ya tenías tu conjunto de funciones, ¿por qué lo que hiciste? O sea, ¿por qué hay necesidad de establecer valores específicos para lambda? Bueno, ese es justo el propósito de la explicación que quiero dar a continuación. Recuerden que no solamente basta con hallar las funciones propias, como en el caso de las matrices, uno solamente se ocupa de encontrar los vectores que cumplen esta ecuación. Resulta que cuando uno habla de funciones propias de un operador diferencial, no solamente hay que hallar aquellas funciones que cumplen la ecuación de valores propios, sino que además debe satisfacer las condiciones de borde. Porque las condiciones de borde son importantísimas en el sentido de que estas son las que nos van a proveer de la propiedad más importante de este conjunto de funciones, que es la ortogonalidad. ¿Vale? El hecho de que las funciones sean ortogonales, o sea, no solamente es porque está chido, ¿no? Que los vectores sean ortogonales. No, lo que pasa es que esa es una propiedad importantísima si nosotros queremos desarrollar una base, ¿sale? Y entonces, la propiedad de ortogonalidad nos la da las condiciones en el borde, las condiciones de frontera. Entonces, es un problema que está entrelazado. O sea, yo no puedo obtener las funciones propias sin recurrir a las condiciones de borde, ¿sale? Porque, o sea, si bien esto me resuelve el problema propio, estas funciones, no así son capaces de satisfacer las condiciones de borde, de frontera, ¿sale? Entonces, si nosotros aquí ponemos el espacio lambda, yo les dije, miren, la constante de separación al principio es arbitraria. Pero resulta que cuando nosotros, bueno, podemos nosotros hallar las funciones, y está bien, ahí están las funciones, y dicen, bueno, vale para cualquier lambda, pero muchas veces nos vamos a topar con el hecho de que dependiendo del valor del lambda, vamos a tener uno u otro tipo de soluciones. O sea, variando el valor del lambda, y aquí, perdón, no le puse omega, debería ser x, y dependiendo el valor del lambda, es que nosotros vamos a tener uno u otro tipo de funciones. ¿Vale? Resulta que estas soluciones o estos valores de lambda quedan descartados porque me da funciones que no cumplen con las condiciones de frontera. Entonces, aunque yo tengo el problema propio resuelto, está fallando un poco mi internet. Si está fallando, díganmelo, por favor, porque no es la primera vez que me pasa. Ahí, a veces, mi internet está un poco lento. Pero si hay necesidad de repetir algo, me lo dicen. Por favor, no tengo ningún problema con repetir las cosas. ¿Sale?
Entonces, como les decía, entonces esto no cumple con las condiciones de frontera. Entonces, como les decía, yo podría decir, miren, espérense, es que esta función satisface el problema de valores propios, por lo tanto, cualquier lambda es un valor propio. Podría ser, si yo me interesara por algún otro problema, algún otro tipo de condiciones de frontera, pero para este caso, para este tipo de condiciones de frontera específico, tengo que desechar todo esto. Esto lo tengo que mandar a la basura, ¿sale? Entonces, todos estos lambda los tiro a la basura. Pero luego me doy cuenta de algo muy importante. Recuerden que mu y k están relacionados con lambda, ¿verdad? K es raíz de valor absoluto de lambda y mu es solo simplemente la raíz de lambda, ¿verdad? Entonces, como les decía, pero resulta que cuando yo me fijo en la parte buena de las soluciones, o sea, digo, bueno, descarto las soluciones exponenciales reales, me quedo con las imaginarias, pero resulta que los valores propios podríamos decir, bueno, pues entonces son todos los lambda negativos. Pues no, tampoco, porque no todos los lambda negativos satisfacen las condiciones de borde, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues decir, ¿sabes qué? Espera, ni siquiera cualquier lambda negativo satisface las condiciones de borde, sino que solamente los lambda negativos tales que la raíz de su valor absoluto coincide con n veces pi entre L, con n contenido en los naturales, son las que realmente van a cumplir las condiciones de borde. O sea, ni siquiera todos los lambdas negativos pueden ser valores propios del operador diferencial que tengo aquí. No con esas condiciones de borde. Si yo cambio las condiciones de borde, tal vez tenga valores propios diferentes y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Cuando uno busque estos valores propios, hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, ni siquiera son equidistantes, ¿verdad? O sea, aquí voy a tener todos estos que están aquí en medio, los voy a tirar a la basura, nada más me voy a quedar con algunos específicos. Este lo tiro a la basura, este lo tiro a la basura, este lo tiro a la basura, y entonces me quedo solamente con unos cuantos valores propios. Siguen siendo una cantidad infinita, claro, pero ni siquiera son todos los posibles valores de la constante de separación, ¿sale? Entonces, me quedo con bien poquitos valores propios. Este conjunto de valores propios, usualmente uno le llama el espectro, ¿sale? Es el espectro de L. Y bueno, y entonces esto solamente era para resumir la idea que hay detrás de trabajar con cuidado con la teoría de Sturlubin. Hallar los valores propios puede a veces ser algunas veces dolor de cabeza, un dolor de cabeza tremendo, pero el chiste es hacerlo con mucha precaución, con mucho cuidado, teniendo cuidado de no solamente tener presente la ecuación de valores propios, sino las condiciones de borde. O sea, en eso se diferencia del problema matricial equivalente. Pero bueno, ok, ya una vez que hemos obtenido esta parte, pues todo lo que resta es decir, bueno, está bien, ya conozco el conjunto de funciones con el que yo puedo expresar cualquier solución. De hecho, lo voy a escribir así. Cualquier solución del problema original debe poder expresarse como un desarrollo en serie. Del conjunto de funciones que les acabo de dar. Y de hecho, hasta ahorita bueno, ahorita no lo voy a hacer, pero más adelante voy a establecer algo muy importante, que es la normalización de las funciones. Ahorita no me voy a ocupar de eso. ¿Sale? Nada más vamos a quedarnos con que esto es una base
aunque no sea normalizada. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, pues terminar de resolver la ecuación diferencial. De hecho, ya no tenemos muchas cosas que hacer porque yo ya encontré los valores lambda que cumplen la condición. Entonces, si yo me fijo en la otra ecuación, pues de hecho ya no tengo que hacer gran cosa, van a ver por qué. Resulta que la ecuación para de hecho para t, tenemos que hallar las soluciones de esta ecuación diferencial, ¿verdad? Pero como ya conozco lambda, si ustedes se dan cuenta, lambda no es otra cosa más que k cuadrada, k cuadrada por, no, nada más k cuadrada, ¿verdad? De hecho, lambda es igual a k cuadrada, quiere decir entonces que nosotros podemos escribir la derivada segunda de t respecto de t cuadrada es igual a k cuadrada dividido entre c cuadrada, multiplicado por la función t original, pero de hecho, aquí nada más voy a escribir que k cuadrada es valor absoluto del lambda. Y como nos estamos fijando en valores de lambda negativos, entonces este k cuadrada es positivo, ¿verdad? Vamos a renombrar este k cuadrada entre c cuadrada de una forma diferente. Vamos a llamarlo omega cuadrada. Por definición, es una constante nueva. Simplemente me da la gana escribirlo de esa forma, porque se ve más bonita la ecuación. Y no solamente porque se ve más bonita la ecuación, sino porque de hecho ustedes seguramente me pueden indicar cuáles son las soluciones de esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, ¿qué soluciones tiene? Pues es la misma ecuación que acabo de resolver, nada más que ahora tengo una omega cuadrada. Pero ahora la diferencia es que ya sabemos que omega cuadrada es positivo, ya no puede ser negativo. Entonces, pues las soluciones son exponenciales imaginarias, ¿verdad? Aquí pues quiere decir entonces que si yo estoy diciendo que psi se puede, es originalmente un producto de las funciones que acabo de hallar, entonces esto debería ser R de X por T de X, digo por T de T, pero resulta que aquí hay un pequeño detalle, resulta que yo no tengo una sola R, yo tengo un montón de Rs, ¿sale? Aquí están las Rs que resuelven el problema. Estas son muchas Rs que de hecho deberíamos llamar R subíndice N. Quiere decir entonces que en realidad hay muchas funciones sí. O sea, yo debería entonces decir, espérense, es que en realidad yo estoy hallando una función sí, que depende de n, que resuelve mi ecuación diferencial dada originalmente. Pero les digo, bueno, ok, yo sé que esto resuelve la ecuación de onda. Ahí todo bien, ¿verdad? Pero se nos olvida un pequeño detalle. ¿Y dónde queda la condición inicial? O sea, las condiciones de borde están bien, ya están bien, ya no tenemos que hacerle nada. Pero ¿qué hay de la condición inicial? Bueno, pues ese es el punto. Es aquí donde entra la otra parte de la teoría de Sturluville.
Si yo me doy cuenta, si hago t igual a 0, esto ni de risa va a resolver la ecuación, la condición inicial, ¿verdad? Porque la condición inicial establece que la función de formación como función de la posición al tiempo inicial debe ser una función específica. Es la forma en la que yo deformé la cuerda al inicio, le puse un dedo, jalé la cuerda y ¡pum! Y después la dejo soltar. Justo antes de que la deje soltar, esta es una función que está bien definida, en principio debería estar bien definida, ¿verdad? Es una función dada. Y entonces, pues en principio, no tendría yo por qué necesariamente tener una específica R para resolver este problema, ¿verdad? Entonces, lo que sugiere la teoría de Sturluville es decir, bueno, si yo busco entonces otra solución, entonces más vale que esa solución deba poder expresarse. Ah, y además aquí me faltó, T también depende de N, porque K depende de N y omega depende de N. Entonces, como les decía, pues entonces cualquier otra solución debe poder escribirse como un desarrollo en serie. Voy a tomar la n contenido en los naturales, a la suma de n contenido en las naturales, de una constante, una cierta constante, Cn, que son constantes, que son las constantes que me van a formar la combinación lineal de las funciones de la base, multiplicadas por la t de t. O sea, esto lo podría escribir, si ustedes lo quieren ver de esta forma, como una suma desde n igual a 1 hasta infinito, de una constante que debo de hallar todavía, multiplicado por la función r de n, que es esencialmente la función seno de x, perdón, seno de n pi x, dividido entre L, multiplicado por la exponencial de i omega n por t. Aquí me faltó una i, disculpen ustedes, debe ser una exponencial imaginaria. De hecho, más una suma, porque tengo dos soluciones para t, ¿verdad? Tengo una exponencial imaginaria con signo positivo en el argumento y una exponencial imaginaria con un signo negativo en el argumento. Vamos a llamarle dn. De esta forma. ¿Sí? Entonces, ay, aquí me faltó, perdonen ustedes, aquí en realidad era una psi como función de x y función del tiempo, ¿sale? O sea, nada más se me fueron las palabras, no escribí bien los argumentos de la función psi. Pero en fin, esta es en principio la solución general. Y todo el chiste a partir de ahora, y de hecho en muchos otros problemas que vamos a ver más adelante, el problema principal va a ser determinar las constantes Cn y Dn que cumplen con la condición inicial. Entonces, una vez llegado a este punto, y una vez que seamos capaces de determinar esta Cn y esta Dn, entonces ya habremos resuelto todo. La solución de la ecuación diferencial, satisfaciendo las condiciones de frontera, y a su vez la solución ya ahora sí satisfaciendo la condición inicial que nos fue dada. Y esto en principio resolvería el problema original, utilizando las técnicas que les mencioné. Bueno, voy a dejar la discusión hasta este momento porque, bueno, claro, hallar esta CN y esta DN implica un poco más de trabajo, pero lo voy a reservar para la clase siguiente, ¿sale? Voy a pausar